Bienvenidos a Parmenas Radio, ¿cómo están hoy? Espero que bien. Los invito a unirse a nuestras redes sociales en Twitter, Facebook, Instagram y en nuestro blog. Búsquenos como Carlitos o los Impuestos. Antes de empezar el programa, les recuerdo que estamos llevando la campaña #Código Fiscal de la Federación y diariamente publicamos un fundamento del Código Fiscal. Vamos a empezar el programa de hoy. Ley Federal de Austeridad Republicana. Antes de empezar el programa de hoy me gustaría actualizar la cifra de fallecidos por COVID-19, que de acuerdo a las autoridades son 292,000 personas. Esperemos que ahora con las fiestas de fin de año la gente tome sus precauciones para no tener otra ola de COVID-19 que traiga como consecuencia más fallecimientos. Vamos a empezar el programa de hoy. Esta semana en las noticias me tocó ver una noticia muy interesante que mencionaba que la Lotería Nacional iba a sacar un boleto para celebrar el segundo año de la ley de austeridad, por lo que me parece muy interesante investigar de qué se trataba esta ley para tratar de relacionarla con los impuestos. Como ciudadano común nos toca vivir del otro lado de los gobernantes, me refiero a que salimos a las calles a realizar nuestras actividades usando nuestro auto, transporte público, vamos a estudiar escuelas públicas, dependemos de la policía para tener paz pública, usamos los parques públicos, vamos a hospitales públicos, dependemos de las oficinas públicas para hacer nuestros trámites de pago de servicios, realizar trámites administrativos en ayuntamientos, realizamos en oficinas laborales trámites de nuestros trabajadores si tenemos una empresa, o si tenemos conflictos tenemos que visitar los juzgados, dejar nuestras demandas en oficialía de partes. Esa es nuestra vida diaria como ciudadano común, en donde vemos muchas carencias en todos los lugares que mencioné por falta de un buen mantenimiento para todos esos lugares públicos donde a veces dan una mala imagen al ciudadano común. Por lo que cuando escuché esta ley de austeridad me puse a pensar que si la austeridad se puede relacionar con el mantenimiento de todos esos lugares públicos que mencioné en un principio, me refiero a que si por falta de dinero de los impuestos debe de haber un mal mantenimiento de los espacios públicos. Como ciudadano común, eso me imagino, es decir, que la ley de austeridad se relaciona con espacios públicos, con buen mantenimiento, sin llegar a espacios lujosos y con salarios normales para los servidores públicos, es decir, que no existan sueldos más altos de los que gana el presidente de la República en el Poder Ejecutivo. También esto aplicaría para el Poder Legislativo y Judicial. Por lo menos esa era la idea con la que empezó este gobierno hace 3 años, pero al paso del tiempo solo se quedó en una idea política para un mejor gobierno, que por presiones jurídicas, es decir, por el derecho adquirido en los sueldos de gobiernos anteriores, estos no se pudieron bajar, aún siendo altos, ya que todos los servidores públicos interpusieron sus amparos cuando se trató de bajarles sus sueldos, en donde, aunque existía la ley de austeridad, ya no se daría correctamente porque los sueldos siguen siendo altos y lo más probable es que suban el resto del sexenio por la inflación. En el caso de los espacios públicos se ha visto un retroceso, ya que ahora algunos gobiernos municipales o estatales ponen de pretexto la austeridad para no dar un mantenimiento adecuado a espacios públicos, siendo que la austeridad se refiere a que no fueran espacios lujosos, pero nunca se entendió que no se otorgara dinero para un mantenimiento adecuado. En el caso de las medicinas, todos los días se menciona su escasez, siendo que existe el dinero de los impuestos para comprarlas, por lo que, aunque exista la ley de austeridad, debe abastecerse las medicinas para el ciudadano común porque es un derecho humano. En el caso de los hospitales, sucede que muchos en el país necesitan mantenimiento, por lo que, aunque exista esta ley de austeridad, no significa que no se les quite el dinero para mantenimiento. Significaría que se les diera lo suficiente para un buen mantenimiento y uso para los ciudadanos comunes. En el caso de los parques públicos, se necesita dinero para su mantenimiento y no hay excusas de decir que existe austeridad para que no haya presupuesto para su mantenimiento mensual o bimestral. Eso entiendo cuando escucho ley de austeridad, que el gobierno en turno iba a utilizar mejor el dinero de los impuestos en los presupuestos de egresos con sueldos más reales, es decir, que no fueran excesivos para funcionarios públicos, ya que eso crea desigualdad en la sociedad con clases sociales altas y clases sociales bajas.
Debe existir una correcta administración en el reparto de los impuestos para los espacios públicos del país, ya fueran calles, escuelas públicas, hospitales públicos, oficinas públicas, además de un buen mantenimiento, además de ser un mantenimiento constante para los espacios públicos, una capacitación al personal público para un buen trato a los ciudadanos comunes y sin tanta burocracia creada por leyes poco claras, donde el poder legislativo debe ponerse a estudiar para lograr las leyes claras para tener seguridad jurídica. Eso me imagino cuando escucho la ley de austeridad, que va a cumplir 2 años de su creación, en donde pocos o ningún ciudadano común ha escuchado de ella o ha tratado de interpretar en qué consiste. Vamos a comerciales y regresamos. Ley de austeridad republicana. En este bloque vamos a ver en qué consiste la ley. Para empezar, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de noviembre de 2019, donde el actual presidente la ratificó. Tiene 30 artículos que se dividen en disposiciones generales, la austeridad republicana de Estado, del comportamiento austero y probo de los servicios públicos, de la evaluación de la política de austeridad republicana y del financiamiento de responsabilidades, y el final de las responsabilidades. Vamos a ver de qué se trata cada título. Disposiciones generales. Aquí en el artículo primero vamos a leer lo siguiente. Esta ley es de orden público e interés social. Tiene por objeto regular y normar las medidas de austeridad que deberán observar el ejercicio del gasto público federal y coadyuvar a que los recursos económicos de que se dispongan se administren con eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez, conforme lo establece el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sus disposiciones son aplicables a todas las dependencias, entidades, organismos y demás entes que integran la Administración Pública Federal. Los poderes legislativo y judicial, así como los órganos constitucionales autónomos, tomarán las acciones necesarias para dar cumplimiento a la presente ley, de acuerdo con la normatividad aplicable a cada uno de ellos, cuando se les asignen los recursos del presupuesto de egresos de la Federación. Artículo 5. El cumplimiento de la presente ley recaerá sobre cada uno de los entes públicos, quienes para su vigilancia se apoyarán de la instancia encargada del control interno. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público estarán facultadas, en el ámbito de sus atribuciones, para interpretar esta ley. El siguiente título es la austeridad republicana. Aquí vamos a tener el artículo 7 que menciona: la política de austeridad republicana de Estado deberá partir de un diagnóstico de las medidas a aplicar, su compatibilidad con la planeación democrática y el respeto a los programas sectoriales, institucionales, regionales y especiales que se establezcan de conformidad con la ley de planeación. Además, se deberán desarrollar indicadores de desempeño para evaluar dicha política. Al final de cada año fiscal, los entes públicos obligados entregarán al Comité de Evaluación y a la Cámara de Diputados un informe de austeridad republicana en el cual se reportarán los ahorros obtenidos por la aplicación de la presente ley y serán evaluados en términos de los propios lineamientos y demás normatividad aplicable. Para aplicar la política de la austeridad republicana de Estado, los entes públicos deberán: fracción primera, abstenerse de afectar negativamente los derechos sociales de los mexicanos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tratados internacionales de los que México sea parte. Fracción segunda, enfocar las medidas de austeridad republicana preferente en el gasto corriente no prioritario en los términos de la presente ley. Fracción tercera, evitar reducir la inversión en la atención a emergencias y desastres naturales o provenientes de la actividad humana. Los ahorros obtenidos con motivo de la aplicación de la presente ley se destinarán conforme lo establecido en la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Artículo 9. Los contratos suscritos con empresas nacionales o extranjeras que hayan sido otorgados mediante el tráfico de influencias, corrupción o que causen daño a la hacienda pública serán nulos de pleno derecho de conformidad con el marco normativo aplicable.
La nulidad de dichos contratos solo se podrá declarar por la autoridad judicial competente. Los órganos encargados del control interno o de la fiscalización en cada ente público iniciarán procesos correspondientes para sancionar a los responsables y resarcir el daño ocasionado de acuerdo con la legislación aplicable. Artículo 16. Son medidas de austeridad republicana de manera enunciativa y no limitativa las siguientes. Fracción primera, se prohíbe la compra o arrendamiento de vehículos de lujo cuyo valor comercial supere las 4.343 unidades de medida de actualización diaria vigente para el transporte y traslado de los servidores públicos. Fracción séptima, se prohíbe remodelar oficinas por cuestiones estéticas o compra de mobiliario de lujo. El siguiente título viene del comportamiento austero y probo de los servicios públicos. En el artículo 20 menciona: los servidores públicos se sujetarán a la remuneración adecuada y proporcional que conforme a sus responsabilidades se determine en los presupuestos de egresos, considerando lo establecido en los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y además disposiciones aplicables. Por ende, queda prohibida la obtención de algún privilegio económico adicional a lo establecido en la ley. De la evaluación política de austeridad republicana y del financiamiento de responsabilidades, el siguiente título. Aquí en el artículo 27 nos menciona: se formará un comité de evaluación el cual será responsable de promover y evaluar las políticas y medidas de austeridad republicana de los entes públicos. El comité de evaluación deberá entregar informes de evaluación de forma anual, los cuales deberán ser remitidos a la Cámara de Diputados para su conocimiento y contener al menos los siguientes elementos. Fracción primera, medidas tomadas por la Administración Pública Federal. Fracción segunda, impacto presupuestal de las medidas. Fracción tercera, temporalidad de los efectos de ahorro. Fracción cuarta, posibles mejoras a las medidas de austeridad republicana. Fracción quinta, destino del ahorro obtenido. Los resultados de dicha evaluación serán presentados ante el Ejecutivo Federal y deberán servir para retroalimentar y mejorar futuras medidas de austeridad republicana. Y luego vamos a tener el título de las responsabilidades. Aquí son 3 artículos. El 28. El órgano encargado del control interno estará facultado en todo momento para vigilar y fiscalizar la gestión gubernamental de los entes públicos, verificando que las medidas de austeridad republicana se apliquen de conformidad con lo establecido en esta ley y demás disposiciones aplicables. El artículo 29 menciona que en caso de encontrar violaciones a las medidas de austeridad republicana, las autoridades competentes deberán iniciar los procedimientos que establece la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Y por último tenemos el artículo 30 que menciona: los recursos presupuestarios federales que sean asignados bajo cualquier rubro a las entidades federales y a los municipios serán sujetos de seguimiento y fiscalización por parte de la Auditoría Superior de la Federación. Como vimos, esta ley de austeridad es un buen intento de que un gobierno debe de repartir los recursos que obtiene de impuestos y venta de petróleo principalmente para los servicios públicos como escuelas públicas, hospitales públicos, parques públicos, calles públicas, oficinas públicas, y no vayan dirigidos para lujos para los gobernantes en turno. Nosotros lamentaríamos esta ley de austeridad que como principal objetivo fuera que la austeridad fuera en busca de un uso eficiente de los recursos económicos por parte del Estado, es decir, una buena administración pública que se viera reflejada en las calles públicas, parques públicos, hospitales públicos, escuelas públicas, ministerios públicos, centros penitenciarios, es decir, buscar que siempre tengan un mantenimiento continuo a través del año para que la gente común vea reflejado el pago de sus impuestos en la sociedad y sienta ganas de seguir pagando impuestos. También una ley de austeridad debería reflejar que los altos salarios ya no existieran dentro de un gobierno austero. Ciertamente son derechos adquiridos por exfuncionarios públicos, pero para que exista mayor equidad social entre los gobernantes y los ciudadanos, los salarios deben ir en relación a los salarios
del sector privado, que pocas veces se logra tener salarios tan altos como en el sector público, en donde los funcionarios del poder legislativo, ejecutivo y judicial deben de observar que los sueldos altos en gobierno generan desigualdad social que causa violencia en el país, por lo que es más conveniente que ellos mismos por voluntad propia renuncien a ese derecho adquirido y lograran nivelar sus sueldos a los sueldos normales que se tienen en el sector privado. Teniendo estos factores, es decir, un buen uso de los recursos públicos en favor de lugares públicos y sueldos más reales en el sector público, se debería llegar a la idea de austeridad republicana para lograr un mejor país, para lograr una equidad en la sociedad y para lograr la paz que tanto México necesita. Espero les haya gustado el programa de hoy, donde dimos nuestro punto de vista sobre Ley Federal de Austeridad Republicana. Los invitamos a comprar el libro Carlitos y los impuestos de forma electrónica en Amazon Gandhi. Si lo requieren físico, está disponible en CCA Puebla. Recuerden que los impuestos no es un castigo, siempre que se ocupen para otorgarnos nuestros derechos humanos. Hasta la próxima.